Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días familias de Unidos por Cristo y María. Es un placer y un gusto en esta mañana estar aquí en esta radio y en este momento entrevistando a nuestra hermana Estela Hernández de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenos días, hermana, qué gusto estar aquí con usted en esta mañana. Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gozo estar en esta radio católica que hace tanto bien aquí a nuestra comunidad. Así es, sí. Gracias. Y gracias por tener este tiempo también ahora de venir y compartirnos acerca de lo que usted es, de lo que ustedes hacen aquí en el convento. Entonces, gracias. ¿Le parece si iniciamos? Primeramente, cuéntenos un poquito, hermana Estela, ¿dónde nació usted y cómo fue la infancia de usted? Porque nosotros sabemos, ahorita la vemos y ahorita vamos a hablar un poquito de cuántos años lleva en esta consagración que usted tiene, pero ¿cómo era Estela o Estelita? No sé cómo le decían sus papás cuando estaba chiquita y dónde nació. Sí. Bien, pues nací aquí muy cerquitas en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, ¿verdad? Que hay veces es conocida como TJ, ¿verdad? Algunos la recordarán así, ¿verdad? Y pues realmente podría decir, ¿verdad? Hay veces me siento como la India María, ¿verdad? Que no soy ni de aquí ni de allá, o soy de aquí y de allá. Entonces, pues sí, muy chica nos venimos, ¿verdad? A la ciudad de Oxnard, California. Allí yo tenía 5 años, regresamos a Tijuana y andábamos así de Tijuana a Oxnard hasta que dijo mi papá, nos quedamos en Oxnard. Entonces allí realmente pues pasé tiempo, ¿verdad? De mis años de niña y también luego de adolescente y pues muchos recuerdos allí. Mis papás pues nos formaron, bendito sea Dios, mi mamá se preocupó por formarnos en la fe, como que ella era donde ella ponía más interés, ¿verdad? En las oraciones, en comprarnos libros de las vidas de santos, la Biblia con ilustraciones. Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Que nos aprendíamos las historias que venían allí, ¿verdad? Y pues sí, ella nos ponía que fijáramos nuestro interés en las cosas de la fe, muy piadosa mi mamá. Y mi papá se centraba más en la educación, en formarnos en los valores humanos, ¿verdad? Muy atento a que en nuestra vida nos teníamos que dirigir, aprender a discernir y hacer las cosas por convicción. Nos decía, nada de hacer esto porque lo hizo aquel o aquella, no. Piensen por qué lo van a hacer. O sea, tienen que decidir un porqué. Tiene que haber un porqué, no nada más seguir. Si el otro se va a un pozo, ¿ustedes también? Decíamos, no, pues no. Entonces piensen bien lo que van a hacer. Hay que poner en una balanza, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Para poder decir si esto es lo que yo quiero y allí ser fieles, ¿verdad? Mire qué gran enseñanza y qué grandes valores tuvo usted en su niñez. Por una parte, los religiosos que le hablaban acerca de la santidad, a la cual todos estamos llamados, pero por otra parte también el conservar esos valores que nos hacen únicos, ¿verdad? Y que nos hacen también ir de la mano de Dios nuestro Señor, porque Dios nuestro Señor nos llama también a ser fieles a nuestros valores, ¿verdad? Sí. Entonces, esa era más o menos la niñez de Estelita. ¿Y qué pasó con Estela cuando fue creciendo? ¿Qué hacía ella cuando ya era adolescente, cuando ya estaba más joven? ¿En algún momento ella llegó a contemplar, o no sé si a lo mejor de niña jugando, llegó a jugar yo quiero ser, nosotros le llamamos monjita, yo quiero ser hermana, o porque sé que usted tuvo más hermanos, ¿no? Ustedes son, ¿cuántos me dijo? Son 7. Son 7 y usted es la de en medio. Entonces tuvo tanto influencia para arriba como influencia abajo. ¿Y qué pasaba en ese tiempo con Estela? Me peleaba con los de arriba y con los de abajo. Sí, no, pues realmente yo creo que Dios siembra la vocación
Pues desde siempre, ya desde que nacemos, ya Él nos tiene una misión. Y sí recuerdo exactamente que estando en el colegio con las religiosas franciscanas de Nuestra Señora de la Paz, un tiempo que estuve en Tijuana, ella, pues a mí se me antojaba realmente ser una de ellas. Yo quería, dije, ay, yo cuando sea grande, yo quiero ser una de ellas, ¿verdad? Y ciertamente a una edad muy temprana, yo le dije a una de las monjitas, yo quiero venirme con ustedes, ¿verdad? Yo las miraba rezar y me encantaba, o sea, pues como meterme a ese misterio de la oración, a ese contacto con Dios, ¿verdad? Y cuando lo confesé a esta monjita me dijo, no, estás muy pequeña. Cuando cumplas 16, 17 años. No, pues yo ya no estaba allí, ¿verdad? Ya estábamos ya radicados en Oxnard, California. Perdí el contacto y pues, como dicen, a darle vuelo a la hilacha es uno de los dichos, ¿verdad? Sí. Pues como que ese llamado lo hice a un lado. Dije, no, yo seguí mi curso de juventud, como les puede pasar a muchos jóvenes, sí, que me están escuchando, que a lo mejor reciben ese llamado de Dios y no le hacen caso. Y lo olvidan, ¿no? Sí. Porque nos vamos con el mundo, nos vamos con las actividades, especialmente en la juventud, ¿verdad? Nos vamos con Sí. lo que la escuela, lo que yo quiero ser cuando sea grande, y nos olvidamos de esa semillita que Dios plantó en nuestro corazón. Y aunado a eso, ¿a qué se dedicaba Estela cuando sintió el llamado, cuando ya Dios nuestro Señor dijo, a ver, Estelita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ven para acá. ¿A qué se dedicó? Sí. ¿Cómo andaba hermana Sí, Estela en ese verdad, tiempo? no, pues al hacer aquel ya llamado interior que yo sentí fuertemente en esa temprana edad, pues me hice, acogí, ¿verdad? Me acogieron en un grupo parroquial, ¿verdad? Más bien era un grupo social, un club arcoíris, así le llamamos, ¿verdad? Era un grupo social que se afilió a la parroquia donde yo iba, ¿verdad? Pero entonces, pues fuimos muy acogidas allí por los padres, misioneros del Espíritu Santo, y empezamos a realizar actividades en favor de la iglesia, ¿verdad? Bellas actividades. Increíble, ¿verdad? Todo lo que hacíamos. O sea, éramos un grupo muy activo. Todo el año teníamos actividades, ¿verdad? Y teníamos bailes, hay veces cada mes, ¿verdad? Que el baile hawaiano, que el baile blanco y negro, que el baile posadas, a todo le poníamos nombres hasta religiosos, como que no era lo más conveniente, pero pues sí, nosotras, ¿verdad? Los jóvenes no pensamos más allá, ¿verdad? Ni distinguíamos qué era lo propio para recaudar fondos para la iglesia, ¿verdad? Pero teníamos muchas actividades realmente que sería largo mencionar, yo creo. Entonces, usted estaba con los Sí, jóvenes, sí, recaudaban fondos, hacían sí, actividades, así pero es. mayormente era en el Sí, ambiente no tan religioso. O sea, estando ahí con los sí, jóvenes, sí, sí incluían sí, a Dios, pero sí de repente, pues esas actividades era el baile, también, era la sí, kermés, eran sí, cosas así, ¿verdad? así es. Y, Sí, y ajá, cómo sí, fue el llamado, cómo sí. fue cuando ya dijo, a ver, Señor, a ver, esto está bien bonito acá en el mundo, Sí, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Cómo fue ese llamado y dónde fue? sí, fíjate que realmente ese llamado, pues Dios que es providente en todo y que me quiso rescatar, tuvimos, en realidad era un ambiente muy sano, eso sí, bailes y todo sin licor y bueno, pues estábamos jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Entonces no, tampoco era para eso. Y siempre asesorados por los padres o personas mayores allí de la parroquia, ¿verdad? Sin embargo, pues allí yo no hallaba, cuando volvía a mi mente aquel deseo de consagrarme a Dios, no venía cómo hacer la conexión con algunas religiosas. Yo no tenía contacto con religiosas allí, no había prácticamente.
Y fue providencialmente en un viaje que el padre, pues uno de los padres ahí de la parroquia, que más tarde fue pues mi director espiritual y que acaba de fallecer hace unos 3, 4 años, ¿verdad? Él organizó este viaje y fuimos varias del grupo. Íbamos allí 3 muchachas alborotadas, ¿verdad? Que queríamos ir a Europa. No conocíamos nada, por supuesto, ¿verdad? Y yo ni siquiera a México, ¿verdad? Pues nada más la frontera, pero que nos quisimos lanzar a ese viaje. Duramos 45 días en el viaje. Y él, como íbamos con un sacerdote, pues él nos celebraba la misa generalmente diario, ¿verdad? Entonces, donde encontraba alguna casa religiosa, algún convento, alguna capilla donde le dieran permiso de celebrar misa, pero en esta ocasión celebró misa en la casa religiosa precisamente de nuestra congregación, religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que estaban en Madrid, España. Y al entrar allí, antes de entrar a la capilla, estaba un letrero hecho a fierro forjado, ¿verdad? Que decía, por ellos me consagro. Ese letrero para mí fue lo que, fue un flechazo indefinidamente, ¿verdad? Fue algo que no me puedo explicar, fue una gracia de Dios. Hagan de cuenta como dicen, ¿verdad? Que San Pablo, Dios lo tiró del caballo, ¿verdad? De la luz tan fuerte, ¿verdad? Que le vino de que debería de corregir, ¿verdad? Su camino por donde andaba. Pues algo así. Nadie me explicó ese letrero, pero yo quedé sumamente impactada. Ahora ya de religiosa, pues he profundizado mucho más en ese por ellos me consagro y felizmente veo que es el centro de nuestra vocación de religiosas de la cruz, unirnos a Cristo, ser ofrenda con Él y vivir esa espiritualidad sacerdotal. Que el centro de la espiritualidad sacerdotal, el centro de la vida del sacerdote es la Eucaristía y por eso lo adoramos día y noche. Entonces, esas palabras tan simples, ¿verdad? Cambiaron mi vida, cambiaron totalmente para siempre, ¿verdad? Mi camino, me orienté a esa búsqueda, ¿verdad? Yo no sabía quiénes eran esas religiosas, ni siquiera sabía cómo se llamaban. Y volver a España pues no estaba en mis planes, realmente. Fue difícil esa. Cómo a veces Sí, ante el sí, mensaje y ante las palabras de Dios nuestro Señor no tienen que ser unas lecturas grandes, sino simplemente por ellos me consagro? Y ahí fue donde usted, esas palabras estaban en su corazón y es como que se reconocen, ¿verdad? Pero eso fue allá en Europa. ¿Qué sí, pasó cuando regresó y qué pasaba con sus papás? ¿Ellos estaban de acuerdo? ¿Cómo sí. lo tomaron? ¿Qué pensaban ellos? Sí, pues realmente no me animé a decirle a mis papás. Simplemente no me animé. Ni siquiera, pues así fue, tengo que decirle, ni siquiera a mi director le dije cómo me había impactado, porque era para mí como que un tesoro que traía yo adentro de ese llamado. Por ellos me consagro. O sea, yo entendí que era por los sacerdotes, que mi vida yo tenía que santificarme para que ellos se santificaran, que yo tenía que entregar mi vida para, para que ellos se santificaran y para pedir por toda la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo expresarlo? Yo no sabía, como que no tenía las palabras que sucedían dentro de mí. Fue continuar en una búsqueda, pues que entonces sí me hizo, pues sí sufrí, entré a una crisis, definitivamente, en una crisis. ¿Cuándo volveré a ver a esas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo voy a realizar yo esto que siento dentro, que yo tengo que ser religiosa de la cruz para ser feliz, para entregar mi vida por los sacerdotes? Entonces me lancé a una búsqueda y uno de los padres me dijo,
Estelita, tú tienes que ir a hacer un viaje para conocer religiosas. Pues aquí no vas a encontrar lo que tú quieres. Era misionero el Espíritu Santo y me dio una lista de religiosas, ¿verdad? Ve a Tijuana y mira, visita estas casas religiosas. Ya me dio como 5 nombres, ¿verdad? De casas religiosas. Y la última me dice, estas son religiosas de la Cruz, del Sagrado Corazón de Jesús. Son contemplativas, esas no son para ti. Le aclaro. Pero ¿qué hice, verdad? No, con esa advertencia fui a Tijuana y lo primero que quise visitar fueron a las religiosas de la Cruz. ¿Por qué? Pues por la advertencia, ¿verdad? Dije, no, ahora que me dice que no, yo digo que sí, ¿verdad? Como jóvenes, ¿verdad? Que nuestros Sí. papás nos dicen, no vayas, pero ¿y por Sí. qué? A ver, voy a ver por qué no debo de ir. Exactamente, una personita algo rebelde, jóvenes. No se asusten, pero así fue. Entonces yo fui a la casa de las religiosas de la Cruz. Providencialmente, porque Dios todo lo tiene escrito, ¿verdad? Fui a esa comunidad donde es la única comunidad, después de Madrid, que tiene ese letrero, por ellos me consagro, antes de entrar a la capilla. Es la única. La segunda vez que nos encontrábamos La con se- ese letrero, por La ellos me segunda consagro. vez, como ven. La segunda vez, y antes de entrar a la capilla, ni siquiera había yo entrado, lo veo y dijo, estas son las que conocí en Europa, este es mi lugar. Yo ya me quería quedar allí, ¿verdad? Simplemente. Pero pues tenía, pues al visitar y hablar con una de las religiosas, ya me dijo, hay que entrar en un proceso, ¿verdad? Para ver de dónde te brotó, para conocerme Sí, simplemente, etcétera. Me pasaron a la capilla, ya dentro de la capilla, pues el Santísimo expuesto fue algo que me atrajo muchísimo, ¿verdad? También, que era como el complemento, ¿verdad? De aquel llamado, que no lo había visto en Madrid, cuando yo entré a la capilla en Madrid, ya estaba cubierto el Santísimo porque el Padre iba a celebrar misa. Entonces allá no vi todo completo, pero acá lo entré y vi a las religiosas haciendo adoración. Este es mi lugar, ¿verdad? Empecé un proceso allí. Esos procesos aquí los damos en la comunidad también. Alguna joven que esté interesada, vaya a la comunidad y pregunte cómo quiere ser, si está llamada, ¿verdad? Inicie un proceso de conocimiento personal y de conocer sus aspiraciones para luego pues ir conformando el llamado. Ir conformando Sí, el llamado. sí. Y cuando regresó, cuando ya vio Sí. y que ahora sí ya les comentó, les tuvo que decir a sus Sí. papás, dar la noticia. ¿Qué le dijeron ellos? ¿La cuestionaron? ¿Le dieron la bendición? ¿Qué pasó con ellos? Sí, cuando ya regresé de ese llamado, lo primero que hice fue, pues, confesarle a mi director espiritual ese recorrido que había hecho y que no lo podía expresar porque no entendía yo dónde podía realizarme. Pero habiendo encontrado la casa, se lo dije y bueno, pues él me dijo, bueno, pues sigue adelante a ver qué Dios quiere de ti. Y mis papás pues nunca se opusieron. Sí, al entrar sí les costó y nos costó mutuamente. A todos nos cuesta pues separarnos de nuestros padres, de nuestra familia, aun cuando es un matrimonio. Sí. Yo creo que se sufre una separación, pero es para responderle a Dios en una misión que Dios tiene para cada quien, ¿verdad? Entonces sí, mis papás me acompañaron hasta entregarme a la casa en México. Tenía que ser en México porque aquí no había comunidad religiosa. Entonces eso era lo más difícil todavía. Que era en otro Que era en México, que yo no tenía oportunidad pues de tener contacto con mi familia de una manera pues más cercana, más sencilla, pero realmente es la loquera del amor, está uno enamorado, Sí. ¿verdad? Y quienes se han enamorado, como aquí mi hermana Lucy, Sí, claro que sí. Sabemos saben de lo las que es, locuras del amor. ¿verdad? Sí. Sí. Hace Y uno. cuando nosotros estamos
Cuando nosotros estamos pensando que ya usted está en ese proceso de la consagración, cuando usted estaba ya ante esa inquietud, ya estaba respondiendo ante el llamado de Dios nuestro Señor. En una ocasión algún sacerdote nos dijo, en mi familia yo me entero que a mi abuelita oraba para que en la familia hubiera un sacerdote. Usted descubrió, tuvo la oportunidad de saber si alguien en la familia o en las relaciones de su mamá había tal cosa como a mí me gustaría que alguno de mis 7 hijos fuera religioso, o hasta la fecha no sabe. Concretamente no puedo decir fue tal o cual persona, pero realmente desde la vida familiar yo recuerdo a mi abuelita hablarnos mucho del amor al sacerdote, un gran respeto al sacerdote, ¿verdad? Y pues ella nos transmitía ese amor al sacerdote, ¿verdad? Pues a consagrarnos a Dios, porque también en la forma que mi mamá nos formó, ¿verdad? En la fe, también pues era una atracción, porque yo recuerdo que de niña, siempre que ponía mis juguetitos, mis trastecitos, buscaba una crucecita que estuviera allí, ¿verdad? Qué cosa tan especial, ¿verdad? Sí. Y yo sí recuerdo eso, una atracción por vivir en la presencia de Dios. Ahora pues sí, lo puede uno decir con palabras, pero de niña pues dice uno qué cosas, ¿verdad? Hacía. Entonces sí, Como ya se así es. venía manifestando, ¿verdad? El Sí, llamado, sí. que dio nuestro Señor. ¿Y cómo Sí. cambió la vida de usted, hermana Estela, una vez que ya se consagró, que se alejó de la familia, que ese es un cambio, que inclusive pues tuvo que dejar este país, donde ya usted residía por muchos años, y regresar a México? ¿Cómo le cambió la vida esta consagración? Sí, pues sí fue un cambio radical, realmente. Sí fue, no fue fácil, ¿verdad? Porque fue entrar no solo a otra cultura, a una formación religiosa, sino pues a otra cultura muy acendrada, muy latina, muy mexicana, digo yo, ¿verdad? Porque aquí vivimos, los que estamos aquí, pues en Estados Unidos vivimos doble cultura, o sea, pero en realidad es de oídas, al menos yo en mi familia, pues yo oía a mis papás, nos hablaban de México, pero era de oídas, no era vivencial, ¿verdad? Allá hay estas frutas, allá las casas son así, allá, etcétera, ¿verdad? Pero vivirlo, pues sí era un choque cultural, ¿verdad? La formación no fue fácil, sin embargo, cuando tú estás convencida de que estás respondiendo a un llamado de Dios, todo todo obstáculo lo vences por amor. Esa es la fuerza del amor, es la que te lleva a dar pasos, ¿verdad? Que de otra manera no los das. Estás enamorada y pues cualquier obstáculo lo vas a vencer con la gracia de Dios. Sí. Las locuras del amor, lo Sí. mencionábamos hace un Sí. poquito, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde fue, Sí. dónde y hace cuántos años fue de esta Sí. consagración? Fíjate, felizmente este año, por gracia de Dios, para que se unan en dando gracias a Dios por la fidelidad de Dios en mi vocación, ¿verdad? 45 años. 45 años. 45 años de haberme consagrado, ¿verdad? Mi entrada fue en el 75, 2 años antes, pero ya mi profesión o consagración religiosa, 45 años 45 exactamente. años. Sí, sí. Qué Sí. bendición, ¿verdad? Qué Sí. bendición. ¿Y Sí. en cuántos conventos, en cuántas casas religiosas ha estado desde aquel entonces? Muchísimas casas religiosas, empezando, bueno, en mi entrada, ¿verdad? Voy a ir mencionando más o menos en el orden en que fui conociendo cada una de las comunidades. En Ojo de Agua, Ecatepec, México, es donde hice mi experiencia vocacional.
vivimos una semana con las religiosas dentro del convento. Antes, es otro de los pasos de discernimiento para ir confirmando si de veras es lo que queremos, ¿verdad? Después entré en el noviciado, etapa de formación en Tlalpan, México. Enseguida pasamos a la Casa General, entonces era en Coyoacán, México. Tristemente, estas 3 comunidades que menciono, digo, bueno, Dios tiene sus planes, ya las cerraron por falta de vocaciones, ¿verdad? Actualmente. Y estuve en la Casa de Altavista, la Casa Reliquia, donde murió nuestra fundadora, la Beata Concepción Cabrera de Armida. Es una casa reliquia, allí están todas sus cosas y se dan tours y todo para visitar esa casa. También estuve en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en ¿qué otra? En Morelia, que fue mi primera comunidad, de donde son mis papás, de Michoacán, ¿verdad? Aquí hay mucho michoacano, así es que saludos a Michoacán, sí. Y bueno, en Tijuana también, ¿verdad? En Tijuana, donde pues ya fue lo más cerquitas de mi familia, que pude yo, pues ya me pudieron visitar más, con más frecuencia, ¿verdad? Entonces sí he estado, y después al exterior estuve en Madrid y en Roma. Así es que volví a la casa donde el flechazo de mi vocación. Volví a Madrid, tuve esa oportunidad, ya actualmente ya no está esa casa tampoco, tristemente, y volví a Roma, bueno, pero entonces Roma todavía no existía como comunidad. Así es que yo digo que he tenido un esposo viajero. Sí, Agente ¿verdad? viajero. Me ha paseado mucho. La ha paseado mucho, Sí, qué bueno. Y sí, por ejemplo, sí. ¿cuántos años tiene aquí con las Hermanas de la Cruz, aquí en Modesto? Aquí en Modesto, gracias a Dios me tocó ser una de las fundadoras de la comunidad. Aquí, ¿verdad? Era la única vocación entonces que había entrado de Estados Unidos. Por gracia de Dios me considero como la primera vocación, ¿verdad? Y pero de aquí la fundación fue en el 88, de aquí he salido a varias comunidades, de aquí salí a Madrid, salí en 2 ocasiones a Roma, y a otras, a Puebla, que no la mencioné también. Entonces, esta última etapa que llegué, pues después de que mis papás fallecieron, porque tuve un permiso especial para acompañarlos, regresé en el 2019, va a ser 3 años, 3 años, sí. ¿verdad? 3 años que mi mamita falleció, ¿verdad? Que está en el cielo, sí. Y yo quiero Sí, que en esta entrevista quede sí, también esto que me contaba usted hace un ratito, que sí. sus papás tuvieron la bendición Sí. de tener ¿cuántos años de casados? 80 años de matrimonio. Mire, 80 años, pues, sí, también una tuvieron ellos bendición. un llamado a esa vocación Sí, y la sí, cumplieron sí, imaginemos nada más sí. 80 años. Así es que 80 años, qué bendición. matrimonios, que no se desanimen, a ser fieles hasta el final, que hay tribulación, las hay, en todo estado de vida las hay. Pero con la gracia de Dios se tiene la gracia de la bendición del matrimonio, Así ¿verdad? es. Dios está con ustedes, Sí, ¿verdad? y qué gran Sí, ejemplo, ¿verdad? Ejemplos sí, vivientes. Miren, no nos sí, tenemos que ir a la sí, historia, no tenemos sí, un ejemplo sí, viviente. Sus papás vivieron, ella me contaba sí. que ellos vieron hasta la quinta Hasta la generación. quinta generación, 80 años de matrimonio. Los sacerdotes que se acercaron, que estuvieron cerca de ellos en sus últimos días, decían, esto nunca lo habíamos vivido. Yo nunca había conocido un matrimonio que tuviera 80 años de matrimonio. Así es que, pues Dios de allí quiere
ser un ejemplo, ¿verdad? Para los matrimonios también. Ahí ya lo Sí, vemos, ¿verdad? sí, La esperanza de sí, que sí se puede. Y bueno, sí, entonces, hermana Estela, sí, conociendo, nosotros de repente, quienes no conocemos una casa de oración como lo es el sí, convento, de repente pensamos, no, pues yo creo que las hermanas se la pasan todo el día orando. ¿Cómo es un día en la vida sí. de la hermana Estela en el convento? Sí, ciertamente nuestro apostolado principal es la oración, la adoración continua, las 24 horas, pero nuestro día pues se empieza regularmente a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? La última adoración, después de la última adoración de las 4 de la mañana, que ya hemos recorrido todas las horas. Entonces ya se empieza a reunir la comunidad a las 5:30, 6:30, oración, liturgia de las horas, la celebración de la Santa Misa, el desayuno, como todo, ¿verdad? Sí, porque sí comemos. Y después del desayuno, cada quien a sus responsabilidades, ¿verdad? Generalmente nuestros trabajos son, pues, como toda ama de casa o como la Santísima Virgen, ¿verdad? De Nazaret, atendiendo a niños, a San José, ¿verdad? Hay otras responsabilidades también adyacentes, ¿verdad? Pero generalmente es lo básico, ¿verdad? Tenemos también retiros, ¿verdad? Alguna vez alguna conferencia o algo dentro del convento, allí en los salones conferencias. Después del desayuno, pues es volvernos a estarnos, bueno, nunca dejamos a nuestro Señor solo, ¿verdad? Nunca estamos la comunidad completa, siempre hay una o dos en adoración. Entonces, en las horas de comida, ¿verdad? Siempre está una en adoración. Después de la comida tenemos nuestra recreación, porque también nos reímos y tenemos algún juego, pues sí, un espacio, ¿verdad? De recreo, de tiempo libre. Y por la tarde tenemos varias actividades, algunas veces ensayo de canto, ¿verdad? Para estar, algunas veces estudio, tenemos algunas clases, reunión comunitaria y hora santa extra cuando es este jueves sacerdotal eucarístico, nuestras horas santas, o si no también los viernes primeros, ¿verdad? Porque pues estamos llamadas a consolar el corazón de Jesús. Y siguen las vísperas, la liturgia de completas, etcétera, y empieza la adoración nocturna. Nos vamos así, más o menos así va nuestro día, Más sí. o menos así es como Sí, transcurre un día. sí, sí. Y, por ejemplo, hermana Estela, ¿cuál es un mensaje que usted les puede dar a los jóvenes o a los niños que han sentido en algún momento de su vida esa Sí, lucecita? La vieron sí, encenderse y la sintieron, porque cuando Dios nos sí, llama, uno siente ese sí. corazón que brinca y dice como que ahí Sí, pertenezco, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué les puede decir a ellos que a lo mejor a veces se van ya más por las cosas, el estudio, las amistades, ante esta sociedad, este mundo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué recomendación les da? Sí, pues primeramente, bueno, ya lo decía un momento, ¿verdad? Primeramente, los padres de familia, es bien importante su misión, ¿verdad? Que los formen desde niños en el amor a Dios, ¿verdad? Eso es básico, ¿verdad? Que ya crezcan con esta semillita. En el bautismo recibimos esa semilla, ¿verdad? Y que tiene que florecer, ¿verdad? Como cristianos comprometidos, si no es en la vocación. Pero sí, plantearles, ¿verdad? También a los jóvenes, ¿qué vas a hacer, hijo de grande, ¿verdad? O sea, no nada más preocuparnos por la profesión, que es bien importante, cómo van a servir, ¿verdad? Pues sí, en la ciudad, en la civilización, ¿verdad? Hacia afuera, pero también cómo van a servir a la iglesia, ¿verdad? En su matrimonio, como casados, como laicos comprometidos o como una vocación especial de consagración a Dios, pues yo diría a los jóvenes que no tengan miedo, ¿verdad?
que se lancen a esa búsqueda, porque Dios da el llamado y Él es fiel, Él nos sostiene. Y muchas veces lo primero que brota es el miedo, ¿no? Yo no soy para eso, no. Y quiere uno apartar la voz, pero Dios es más fuerte, ¿verdad? Él insiste. Y es allí, yo insisto en eso de que no tengan miedo porque allí van a encontrar la felicidad. Cuando responde uno al llamado de Dios, a decirle sí a Dios, allí está la felicidad, porque es imposible ser felices viviendo ante una incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Vivir en una incertidumbre constante no es feliz la persona. En cambio, cuando uno da el paso a responder en la vida religiosa o a decirle a muchachos, bueno, sí, soy tu novia, ¿verdad? También, Sí, ¿verdad? sí. Yo estuve siempre insegura en el muchacho, ¿verdad? Con él, tan insegura que fue en la sacristía donde le entregué el anillo y le dije, ¿sabes qué? Se llamaba Jesús, pues me voy con otro Jesús, ¿verdad? Entonces sí, que Dios está allí en ese llamado y hay que hacer una experiencia, ¿verdad? No pierde nada con, bueno, yo voy a ir al seminario a hacer una experiencia a ver si Dios me está llamando para el sacerdocio, ¿verdad? ¿Por qué no? O hacer una experiencia en la vida religiosa también. Y usted nos Sí, hablaba de que ustedes sí, también pueden ayudar, ¿verdad? En ese discernimiento, sí, en esa etapa de sí, discernimiento, darse la sí, oportunidad, sí, porque a lo ujú, mejor probablemente sí no sea esa la vocación que Dios nos sí, llama, pero si nosotros no nos damos esa sí, oportunidad ujú, y sobre todo, por ejemplo, la gente que localmente nos ve, pues que aquí estamos tan sí, cerca, entonces sí, sí, démosle la oportunidad a nuestros jóvenes de que ellos vayan y se encuentren y ujú, escuchen si Dios ujú, los está llamando a esta vocación o también si Él tiene otra vocación para ellos diferente, ¿verdad? sí, Hablaba usted ahorita, hermana Estela, ujú, acerca de encontrar la verdadera felicidad. Y yo sí, creo que sí, cuando nosotros encontramos ese propósito por el cual Dios sí, nos llama, nosotros sí, podemos vivir y experimentar esa sí, verdadera felicidad. ¿Usted la ha sí, encontrado? sí, Nos sí, sí, comparte un sí, poquito? sí, sí, sí. Es así, realmente, pues ya he hablado un poquito de mi proceso, ¿verdad? Pues al decir sí al Señor, al encontrar el por ellos me consagro y decir mi vida, este es mi lugar, ¿verdad? Mi vida es consagrarme, santificarme en favor de los sacerdotes. Yo en ese momento, desde ese instante, empecé a brotar una felicidad que no se me ha acabado, ¿verdad? Y que va a durar pues toda mi vida, ¿verdad? Realmente. Nunca he dudado de ese llamado, y simplemente soy feliz sabiendo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo ve uno a través de las circunstancias que va uno atravesando. No siempre son fáciles. Nuestra vida no es fácil, ¿verdad? Pero el joven está abierto a subir la montaña más alta, ¿por qué no? El joven tiene esa potencialidad de toda la energía y es el momento, por eso, de la juventud, de lanzarse a esa búsqueda. Y sobre todo, pues, de tener tiempos de oración, ¿verdad? Unos minutos, ¿verdad? En las 24 horas del día, dedicarle al Señor, al levantarse, al acostarse, o si tienen más tiempo, pues ir con nuestro Señor donde nuestro Señor está expuesto, ¿verdad? Pues allí Dios habla al corazón, sin duda que Dios habla al corazón, nomás hay que darles esos espacios, darles espacio a Él, ¿verdad? Porque en medio del ruido de la música no es fácil escucharlo. Así Así es que es. hay que dar ese espacio, ¿verdad? De hablar con Dios. Sí, Hablando sí, de los espacios, yo quisiera que usted nos sí. compartiera, hermana Estelita, acerca de cómo el convento de nuestras hermanas Sí, de la Cruz
qué actividades tienen donde las personas pueden ir, tener ese espacio. Yo sé de algunas, pero yo quisiera que usted nos comparta qué es lo que Sí. está abierto para que las personas que nos están escuchando, que viven cerca, que a lo mejor viven en algunas de las ciudades que están aquí también pegaditas a Modesto, puedan venir y saber, porque por ejemplo, celebrábamos hace unos días el 125 aniversario, este, y decíamos, nosotros tenemos un oasis en medio del desierto. Y verdaderamente yo así lo veo, pero yo lo que quiero compartirles es que muchas veces nosotros no conocemos las actividades de ese oasis. Así que Así es. en este momento nos puede compartir un poquito Sí, acerca de las puertas abiertas para que las demás sí, personas las conozcan sí. sepan en qué horarios pueden acudir. Claro, sí, con mucho gusto. La capilla está abierta de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Durante esas horas pueden entrar, no necesitan tocar para ir a la capilla, pueden entrar directamente a la capilla, es muy fácil encontrarla, y el caminito, ¿verdad? Se toca algunas veces cuando también tenemos libros de la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? Pero en este caso es importante, como dice Lucy, un lugar de oración, aprovecharlo, ¿verdad? Aprovechar es ir con nuestro Señor. El rosario generalmente lo rezamos a las 12:30. Hay personas que están de visita, visitando a nuestro Señor a esa hora, pues lo rezan con nosotros, ¿verdad? También algunas veces les corresponde a esa hora la hora santa o la liturgia, ¿verdad? Entonces, aunque no estemos la comunidad en ese momento en una actividad con nuestro Señor, allí siempre hay alguien en adoración, siempre alguna hermana está en adoración y siempre abierta la capilla para que pasen a visitar a nuestro Señor. Sí, lo hizo muy bien el obispo en la homilía de nombrar como es un oasis. Y realmente, ¿por qué es oasis? Porque allí está nuestro Señor. Muchas personas tienen sed de Dios y no saben a dónde recurrir porque aquí muchas veces los templos los cierran porque no hay actividad durante el día. Entonces allí está una capillita con nuestro Señor expuesto esperándolos, ¿verdad? A todo el que guste ir a hacer momentos de oración en silencio regularmente, allí pueden estar. O sea, aprovechar en un oasis. ¿A qué se va un oasis? Pues en medio del desierto el oasis se va a tomar agua o a refrescarse, las palmeras allí, pues allí sedientas de Dios, ¿verdad? Allí hay que ir a satisfacer esa sed de Dios. Así Bueno, es, pues ya lo sí, escuchó usted, está más sí, que invitado a de 6 de la mañana a 6 de la tarde. También tengo entendido que tiene la misa todos los días a las 7 de la mañana exactamente, también. todos los días, Entonces, sí, usted llega temprano, se sí, queda a misa y de ahí comienza su día también. sí, Está sí, ubicado, este convento está sí, ubicado entre la iglesia de en la Mace Boulevard y la sí, escuela católica, exactamente en medio, ¿verdad? exactamente, La sí, ubicación exacta, sí, ¿cuál es, es hermana? 1320 Mace Boulevard, ajá, sí, Bueno, pues ajá, ya lo ahí escuchó usted. está, Aquí tenemos el oasis bien, a la ujú, cual usted puede sí, acudir en cualquier momento. así es, Hermana Estelita, ¿cuál es el sí, mensaje que usted nos quiere compartir para las familias, para las personas que en este momento están escuchando esta entrevista, que están escuchando la radio, que están desde sus hogares, que a lo mejor no pueden salir, que a lo mejor están ya por algún tiempo con alguna enfermedad, con alguna situación? ¿Qué mensaje de esperanza de parte de Dios nuestro ujú. Señor les quiere compartir a ellos? Sí, pues yo quisiera invitarlos, bueno, ya los invité a este oasis, a nuestra capilla, pero también a que sigan escuchando esta radio, que es un gran movimiento de evangelización. Yo los felicito a cada uno de los voluntarios que trabajan y regalan su tiempo para llegar hasta ustedes, para que llegue la palabra de Dios y los alimente también, porque llegar la palabra de Dios, llegar el anuncio de cuánto Dios nos ama a cada uno de los que están escuchando, o sea, es un momento de encontrar el consuelo, de encontrar la fortaleza, ¿verdad? Los enfermos que no se pueden mover,
que ofrezcan sus dolores también, ¿verdad? Que se unan a Cristo. Eso es vivir el sacerdocio de Cristo, unirse siempre a Jesús, a su sacrificio, unirse a las Eucaristías y ser ofrenda, ¿verdad? Todo eso significa el por ellos me consagro, es el Evangelio, es palabra del Evangelio. Por ellos me santifico a mí mismo para que sean santificados en la verdad. Es el Evangelio San Juan, capítulo 17, versículo 19. Es el fondo, ¿verdad?, de este lema de nuestra congregación sacerdotal. Así es que escuchen la radio y complementen su sed de Dios, satisfagan esa sed de Dios en nuestra capillita de adoración las 24 horas del día. Todos invitados. Muchísimas gracias hermana Estela, y también pues gracias a la Madre Superiora que le dio la oportunidad de venir y compartirnos. Mire, estos son ejemplos reales, son ejemplos de decirle sí, Señor. Ella llevaba su vida, ella transcurrió su infancia como mayoría de nosotros en un hogar religioso, pero Dios nuestro Señor había plantado una semillita donde ella encontró la verdadera felicidad, el propósito de vida. Entonces, esa yo creo que debe ser nuestro mayor llamado, encontrar nuestro propósito para poder vivir esa verdadera felicidad. Así que muchísimas gracias hermana Estelita, por habernos compartido su testimonio, habernos compartido también todo lo que ustedes realizan en el convento, y que verdaderamente es un oasis. Así que ya lo sabe, cuando usted quiera encontrarse con Dios nuestro Señor, refrescarse, descansar en el Señor, pues ahí hay un lugar que tiene las puertas abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias, gracias por regalarnos este momento, esta entrevista, y que Dios la siga bendiciendo y que sigamos sintiendo verdaderamente cómo Dios nuestro Señor no se equivoca cuando Él nos hace un llamado. Y aquí lo vemos, porque la vemos tan contenta y tan feliz en estos 45 años que le ha dicho, sí, Señor, llévame para donde tú quieras. Sí, trabajamos, somos un complemento, yo digo, ¿verdad? Porque pues yo cambié el micrófono por el reclinatorio, pero allí estamos trabajando las dos, ¿verdad? Unidas, somos un complemento, no podemos nada más. Se necesitan voces y brazos al exterior. Entonces, pues sí, felicidades por esta evangelización de esta radio, ¿verdad? Unidos por Cristo y María. Gracias a Dios nuestro Señor, y gracias también a usted que desde sus hogares le permiten la entrada al Evangelio, a la palabra de Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y esta fue la entrevista con la hermana Estelita de la Cruz, del convento de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.